Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, habéis visto bien la portada y habéis leído bien el título de este vídeo. Para mí, Brooklyn Nets no va a ganar nada con Kyrie Irving y con Kevin Durant en el equipo. Y realmente esto quiero destacar antes de comenzar, que es una predicción, es una opinión mía, me puedo equivocar, no soy adivino. Lo mismo, pues el año que viene o el siguiente, tanto Durant como Irving me callan la boca, al igual que Brooklyn Nets. Pero yo pienso esto, me he estado esperando durante un año hasta que ya ha saltado la última noticia que me ha hecho hacer este vídeo y quiero mostraros mi opinión sobre el proyecto, si es que se puede llamar de alguna manera, que tiene ahora mismo Brooklyn Nets con sus dos jugadores estrella, con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Y para ello quiero hacer un breve repaso de lo que ha pasado en los últimos años con los Brooklyn Nets, y hay que remontarnos para ello a cuando estaban dos jugadores muy importantes, Deron Williams y Joe Johnson. No sé si os acordáis porque ya ha llovido bastante, pero en la temporada 2012-2013 Brooklyn Nets en aquel momento estaba dirigido por Avery Johnson, que no acabó la temporada, sino que también además fue sustituido por PJ Carlesimo. Acabaron 49 victorias, 33 derrotas, segundos en la división atlántica, no hicieron mala temporada. Sí que es verdad que acabaron eliminados en primera ronda por los Chicago Bulls, 3-4, si no recuerdo mal, por esos Chicago Bulls de un Derrick Rose lesionado y de un enorme Nate Robinson. Y en plantilla tenían jugadores como por ejemplo Joe Johnson, Chris Joseph, Brook López, Tornik Sengelia, Jerry Stackhouse, por ejemplo Gerald Wallace, Deron Williams, como digo, CJ Watson, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la siguiente temporada, aquí ya nos encontraremos a esos Brooklyn Nets cuyo proyecto era juntar grandísimas estrellas con un entrenador de renombre, y no me refiero de renombre en cuanto a su labor como entrenador, sino por su pasado como jugador. Tenían como entrenador a Jason Kidd, y de jugadores, por ejemplo, destacaban Joe Johnson, Kevin Garnett, Andrei Kirilenko, Brook López también estaba, Sean Livingston, Paul Pierce, Mirza Teletovic, Jason Terry, Deron Williams, que todavía seguía en Brooklyn, y repito, de entrenador estaba Jason Kidd. El proyecto de Brooklyn Nets en aquellos años se basaba prácticamente en eso, juntar grandes estrellas que jueguen, porque claro, al juntar jugadores de gran talento y de renombre en la NBA, ellos ya saben jugar. Entonces, bueno, simplemente con esto y con tener un entrenador como Jason Kidd, pues el proyecto funcionará. Sí que es verdad que en temporada no lo hicieron mal, 44 victorias, 38 derrotas, acabaron otra vez segundos en la división atlántica, se clasificaron como es lógico para los playoffs, ganaron la primera ronda 4-3 ante Toronto Raptors y perdieron 1-4 ante los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh. Bien, a partir de esta temporada y de la siguiente empezaría el descalabro y la reconstrucción de Brooklyn Nets. Jugadores importantes como Deron Williams se marcharían, al igual que Kevin Garnett o Paul Pierce, hasta que llegamos a una de las temporadas que más me interesan, 2016-2017. En 2016-2017 Brooklyn Nets ficha a Kenny Atkinson, el que había sido el coach asistente en Atlanta Hawks y en otros equipos, como por ejemplo en los New York Knicks en esas temporadas del 2008 al 2012. Brooklyn Nets ficha a Kenny Atkinson y en la primera temporada el entrenador obtiene 20 victorias, 62 derrotas. Acaban 15º en conferencia este. Vamos a la plantilla. Brooklyn Nets en aquella temporada tenía Anthony Bennett, que sí fue el número 1 del draft, pero ya visteis el pufo que terminó siendo Anthony Bennett, Bojan Bogdanovic, Trevor Booker, Quincy Acey, Spencer Dinwiddie, con prácticamente 2 años de experiencia, es decir, no es el Spencer Dinwiddie que hoy hemos visto en esta temporada, Yogi Ferrell, Randy Foye, Archie Goodwin, Justin Hamilton, Joe Harris con 2 años de veteranía, Ronnie Hollis Jefferson, rookie, Shane Kilpatrick, Caris LeVert, rookie, Jeremy Lin, Brook López, simplemente Brook López, bueno, pues ahí estaba como el veterano, la estrella del equipo, Chris McCulloch, KJ McDaniels, Andrew Nicholson, Luis Scola, Gravis Vázquez e Isaiah Whitehead. Esta es la primera temporada de Kenny Atkinson, es decir, os digo la plantilla para que veáis al final las herramientas y las armas que Kenny Atkinson tenía en aquel momento, ¿no? Yo creo que teniendo, por ejemplo, por un lado la plantilla y conociéndola, yo creo que nos daremos cuenta de lo que puede o no puede hacer un entrenador, y realmente creo que el equipo que en aquel momento tenía Brooklyn Nets no es para realmente ser primero de su división ni de los 8 primeros de la conferencia este, por muy fácil que sea la conferencia este comparada a su rival, la conferencia oeste.
Siguiente temporada, 2017-2018. Mismo entrenador en el banquillo, Kenny Atkinson, que mejora, sí que es verdad que no mejora drásticamente, pero sí que es verdad que los resultados de Brooklyn Nets mejoran de una temporada a otra. 28 victorias, 54 derrotas, 12º en la conferencia este, y la plantilla es esta: Quincy Acy, Jarrett Allen, rookie, Trevor Booker, DeMar Carroll, Allen Grave, Dante Cunningham, Spencer Dinwiddie con 3 años ya de experiencia, Milton Dovey, Joe Harris, Rondy Hollis Jefferson, Sin Kilpatrick, Caris LeVert, Jeremy Lin, Timofey Mozgov, J.G. Okafor, que bueno, pues ahí en esa temporada Brooklyn Nets intentó revitalizar a este jugador que pasó sin pena ni gloria por un equipo como son los Philadelphia 76ers, D'Angelo Russell, Nick Stauskas, Rashad Bond, James Webb, Isaiah Whitehead, Jacob Willie y Tyler Seller. Con esta plantilla y con D'Angelo Russell por primera vez, que ya sabéis que fue el estandarte de Kenny Atkinson en esos Brooklyn Nets que se clasificaron a playoffs, con esta plantilla 28 victorias, 54 derrotas. Vamos a la siguiente. Temporada 2018-2019, Kenny Atkinson y los Brooklyn Nets pasan de no llegar a las 30 victorias a prácticamente 42 victorias, 40 derrotas, sextos en la conferencia este, y por lo tanto se metieron en playoffs. Sí que es verdad que luego posteriormente perdieron en primera ronda 1-4 ante Philadelphia 76ers, unos Sixers que funcionaban, unos Sixers con Jimmy Butler, Joel Embiid, Ben Simmons, JJ Redick y compañía, es decir, unos Philadelphia 76ers muy potentes y que estuvieron a prácticamente nada de eliminar a los vigentes campeones, a esos Toronto Raptors de Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Marc Gasol y compañía. Plantilla de Brooklyn Nets en aquella temporada: Jarrett Allen, DeMar Carroll, Allen Crave, Mitch Creek, Ed Davis, Spencer Dinwiddie, Jared Dudley, Kenneth Farid, Treveon Graham, Joe Harris, Rondy Hollis Jefferson, Rodion Kurucs, Caris LeVert, Tajer McCall, Dasnan Musa, Sabaz Napier, Theo Pison, D'Angelo Russell y Alan Williams. Y aquí precisamente es donde me quiero quedar. Aquí es donde me quiero quedar porque precisamente en esta temporada es donde ya Brooklyn ve que con Kenny Atkinson, pues bueno, el equipo está carburando, con D'Angelo, con LeVert, con Spencer Dinwiddie, porque además ese núcleo joven empezó a lucir, el equipo funcionaba, y aquí es donde la gerencia, el equipo y el proyecto de Brooklyn Nets pide cambios, y pide cambios drásticos de cara a futuro, es decir, traer estrellas para aspirar a mucho más. Y cuando digo mucho más, no es simplemente clasificarte para playoffs, sino ya están buscando unas hipotéticas finales y obviamente el anillo de la NBA. Para ello se ficha a dos jugadores, se ficha a Kyrie Irving y se ficha a Kevin Durant, y con ellos dos viene también DeAndre Jordan. A partir de aquí obviamente vamos a hablar de muchos episodios de Irving, de Durant, etcétera, etcétera, pero quiero que tengáis en cuenta que en esta temporada Brooklyn Nets ha acabado con 35 victorias, 37 derrotas, con Kenny Atkinson haciendo un 28-34 y con Jake Bond, que es el actual entrenador de Brooklyn Nets, 7 victorias, 3 derrotas. Vamos a ver qué ha pasado desde que está Kyrie Irving y Kevin Durant en Brooklyn Nets, qué es lo que ha sucedido en Brooklyn, ¿no? Con Kenny Atkinson y con el proyecto en general. Se ha quejado mucho Kyrie Irving, se ha quejado Kevin Durant. ¿Cuáles han sido los capítulos que hemos vivido, aparte de las exhibiciones anotadoras en muchos partidos de Kyrie Irving, etcétera? ¿Qué es lo que ha pasado en el vestuario de Brooklyn Nets esta temporada? Sin ir más lejos, nada más empezar, es decir, a los pocos días, pocos meses de que Kyrie Irving fichara por Brooklyn Nets, ya surgieron las primeras noticias de que Brooklyn pues estaba padeciendo los cambios de humor repentinos de Kyrie Irving. Y es que ya lo dijo en su momento Jackie McMullan en un artículo en la ESPN, donde prácticamente afirmaba que Brooklyn ya vivió durante la pretemporada que se hizo en China los cambios de humor de Kyrie Irving. Obviamente por todo el mundo es conocido los cambios de aires de Kyrie Irving, los cambios de humor. Cuando Kyrie Irving se cabrea y le da el venazo, pues deja de comunicarse con los técnicos del equipo, con los directivos o hasta con sus compañeros. Esto no lo digo yo, esto ha pasado en su etapa en Cleveland y en su etapa en Boston Celtics, y durante, como digo, en esa pretemporada que se hizo la NBA por China, Brooklyn al final padeció esto. La franquicia de hecho llegó a estar preocupada por la manera en que, bueno, pues al final los desaires del jugador pudieran afectar el rumbo y la química del equipo. De hecho, en esa noticia se mostraba que el equipo al final confiaba en que Kevin Durant manejara un poco la situación y se hiciera con Kyrie Irving, ¿no? Para que realmente, pues como digo, estos desaires, cambios de humor y, bueno, pues al final la personalidad de Kyrie Irving no afectara al equipo.
equipo en general. Esto ya para empezar, es decir, no había empezado la temporada regular y ya empezaban a salir numerosas informaciones sobre, bueno, pues la preocupación que tenía Brooklyn Nets acerca de Kyrie Irving, su temperamento y cómo manejarle, ¿no? Era como no sabían llevarle. Partido contra Philadelphia 76ers, Kyrie Irving había regresado hace 3 encuentros, ya estamos en temporada regular, repito, contra Philadelphia 76ers, y en el postpartido Kyrie Irving se queja. Voy a seguir reiterándolo, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos con los chicos que tenemos en el vestuario ahora y nos preocuparemos de todo lo demás, cómo mover piezas y todo eso, como organización en el verano. Colectivamente siento que tenemos grandes piezas, pero es bastante evidente que necesitamos una o dos más que me complementen a mí mismo, a KD y a DeAndre Jordan, a Spencer Dinwiddie, a Caris LeVert, y así veremos cómo evoluciona todo. Esto es lo que dijo el base titular de Brooklyn Nets en aquel momento, es decir, prácticamente confirmaba que en su pensamiento estaba implantada la idea de que Brooklyn necesitaba una estrella o dos. Ya sabéis que se ha hablado de Bradley Beal y de otros jugadores como posibles refuerzos para la plantilla de Brooklyn. Y esto no simplemente se quedaba ahí, porque Kyrie Irving, en esta idea de buscar refuerzos, buscar estrellas, hubo otra ocasión en la que realmente se reafirmó en esa idea, y esto fue recogido por Brian Lewis de New York Post. Voy a seguir presionando, voy a seguir pidiendo grandeza para mí mismo y para mis compañeros. Si eso es ser un líder duro o es demasiado para alguien, no mereces estar en nuestro vestuario, lárgate. Estas son otras palabras de Kyrie Irving que al final se unen a las que os acabo de decir anteriormente sobre, pues bueno, que al final Brooklyn, según KD, según Kyrie Irving, porque yo aquí realmente en estas declaraciones entiendo que Kevin Durant y Kyrie Irving hablan los dos, aunque simplemente sea Kyrie Irving el que acciona la boca, pero yo creo que hablan los dos, e incluso también de DeAndre Jordan, ¿no? Brooklyn Nets, supuestamente para los pesos pesados, las vacas sagradas, necesitan a una o dos estrellas. Aquí podría ser Bradley Beal y otro más. Pero llega un momento clave en la temporada de Brooklyn Nets, que es la ruptura total entre Kenny Atkinson, es decir, entre el head coach de Brooklyn Nets y los pesos pesados, DeAndre Jordan, Kyrie Irving, Kevin Durant, y esto también se traslada a otros jugadores que ya habían estado en el pasado con Kenny Atkinson y que no habían tenido ningún problema, como Spencer Dinwiddie y compañía. Marzo de este mismo año, Vincent Goodwill, periodista Yahoo Sports, confirma que la salida de Kenny Atkinson del banquillo de los Brooklyn Nets no solo ha sido de mutuo acuerdo entre directiva y entrenador, sino que habría sido el propio head coach quien habría, bueno, pues insistido más en que se tomara esta decisión. Según estas fuentes, el base estrella de los Nets, es decir, Kyrie Irving, estaría literalmente amargado con Atkinson, casi desde el primer momento en el que llega al equipo, y es una tensión que se acentuó por el distinto enfoque que, bueno, pues ambos habrían tenido con la lesión que padeció en su momento Kyrie Irving en el hombro. A partir de ahí, pues bueno, salieron numerosos nombres, entre ellos, por ejemplo, Tyronn Lue. También ha salido de manera rocambolesca el nombre de Greg Popovich, como que les gusta a Kyrie Irving y a Kevin Durant, porque aquí quiero aclarar una cosa: todos los nombres que se han barajado como futuros entrenadores de Brooklyn Nets están ligados a la frase de a Kevin Durant y a Kyrie Irving les gusta. Es decir, para ser entrenador de Brooklyn Nets debes de ser del agrado tanto de KD como de Kyrie Irving, y aquí también obviamente metemos en el saco a DeAndre Jordan. Sin embargo, ¿qué sucedió también en este mismo mes? Pues que se conoció al final los motivos de la salida de Kenny Atkinson y cómo estaba ese vestuario, es decir, la relación que tenían jugadores con el entrenador, y al final por qué desembocó todo esto en el despido, bueno, al final la salida de mutuo acuerdo de Kenny Atkinson, ¿no? Si encima el año pasado lo había hecho también. Como digo, Sam Sarimi escribe un artículo donde confirma que no solo se trataba de Durant e Irving, sino que otros jugadores de la plantilla también parecían encontrarse bastante desconectados con el mensaje de Atkinson en esta temporada. Por ejemplo, DeAndre Jordan no estaba nada a gusto con Kenny Atkinson, simplemente porque jugaba muchos menos minutos de los que realmente pensaba que iba a tener cuando fichó por Brooklyn Nets. Es decir, con Kenny Atkinson, Jarrett Allen, un jugador más joven, un jugador con una carrera por delante. DeAndre Jordan ya sabéis que es un jugador más veterano y cuyo final está realmente cerca. Pues bueno, Kenny Atkinson ponía mucho más a Jarrett Allen que a DeAndre Jordan. Esto a DeAndre no le gustó nada, y bueno, pues este fue un motivo de queja y de discusión con Kenny Atkinson. Y claro, aquí llegamos al primer punto de fricción entre plantilla y
entrenador. Es decir, Kenny Atkinson lo que quería y lo que confirma el artículo de The Athletic es que no hubiese un esquema jerarquizado, es decir, que se primara el nombre, poner a Kyrie Irving, a Kevin Durant o a DeAndre Jordan por encima de Spencer Dinwiddie, Caris LeVert o Jarrett Allen simplemente porque se llaman Kyrie Irving, Kevin Durant o DeAndre Jordan, ¿no? Kenny Atkinson no quería que en su equipo hubiese jerarquías, hubiese unos por encima de otros simplemente por el nombre, sino que al final quienes estuvieran en el quinteto titular y quienes jugaran más minutos fuese simplemente porque se lo ganaban en las canchas, se lo ganaban en los partidos. Obviamente esto no gustaba en el vestuario y llegó la derrota dolorosísima contra Memphis Grizzlies 118-79. Tras esta derrota el vestuario vive el momento más complicado hasta el punto en el que Kenny Atkinson pide a todo el mundo que fuera sincero y que expresara su opinión, ¿no? Los jugadores le instaron a definir mejor los roles dentro de la plantilla y deseaban, ojo, que el entrenador estructurara mejor el papel de sus jugadores, dando prioridad a los más importantes por encima de los jugadores jóvenes. Y aquí es algo que me sorprende porque entre los jugadores que pedían esto, uno de ellos era Spencer Dinwiddie. Repito, Spencer Dinwiddie ha estado varios años con Kenny Atkinson, 2 o 3 antes de esta temporada, y Spencer Dinwiddie no tuvo ningún problema con Kenny Atkinson, prácticamente ninguno. O sea, si os fijáis por ejemplo en esos Brooklyn Nets de D'Angelo, LeVert, Dinwiddie, etcétera, no hay prácticamente ningún problema, no se filtra nada, ni tensión en el vestuario, ni malos rollos jugadores-entrenador, no hay nada. Ha sido llegar Kyrie Irving, Kevin Durant y DeAndre Jordan y realmente fijaos cómo ha sido al final la sintonía del vestuario. Es como que realmente Kyrie Irving, Kevin Durant y DeAndre Jordan no se llevaban muy bien con Kenny Atkinson. Esto lo han ido trasladando al vestuario, no han ido como infectando a otros jugadores, por mucho que ya estuvieran hace años con Kenny Atkinson, y al final les han contagiado para ir en contra del entrenador en aquel momento de Brooklyn Nets. Además a todo esto también se conoció que el partido anterior al de Memphis Grizzlies, es decir, jugaron contra Boston Celtics, no sé si os acordáis, ese partido en el que Caris LeVert se marcha hasta los 51 puntos, como Kenny Atkinson vio que su quinteto titular no funcionaba del todo, salvo LeVert, que repito, se fue hasta los 51 puntos, al final el entrenador en aquel momento de Brooklyn tomó la decisión de repartir minutos y empezar a utilizar mucho más a sus jugadores de banquillo, ¿no? A sus jugadores suplentes. Y esto, obviamente, es algo que no gustó. Y esto fue otra razón más que se sumó a la hostilidad que recibía en aquel momento Kenny Atkinson. Sean Marks y Kenny Atkinson se reunieron en su momento y realmente Kenny Atkinson le dice la frase: si me dejáis ir, que sea ahora. Kenny Atkinson no tenía confianza en este proyecto, no se veía con fuerzas, veía que no se hacía con el vestuario, realmente el vestuario no quería a Kenny Atkinson y Sean Marks toma la decisión de, pues bueno, despedir, cortar a Kenny Atkinson como head coach de estos Brooklyn Nets. Y además se revela esto: algunos veteranos de los Nets ponían en duda que Kenny Atkinson pudiera llevar al equipo a un título. Brooklyn Nets cambia de entrenador y ya sabéis la historia. Kyrie Irving se lesiona, no vuelve a jugar esta temporada con Brooklyn Nets. Kevin Durant prácticamente lo mismo, aunque pueda tener cierta posibilidad porque se barajó de debutar con Brooklyn Nets, de recuperarse de esa lesión que padeció en las finales de la NBA Golden State Warriors contra Toronto Raptors. Él realmente dice que se va a esperar a la siguiente y que no va a jugar ni un solo minuto esta temporada. Kyrie Irving más de lo mismo. Llegamos a la burbuja, Brooklyn Nets tiene esperanzas y posibilidades de meterse a playoffs, de hecho lo hace y sale esta noticia: Kevin Durant ha cobrado $1 millón porque tenía en su contrato que si el equipo se clasificaba para playoffs, finalmente se llevaba esta cantidad de dinero. Como un bono, ¿no? Una especie de recompensa. Y me llama mucho la atención porque es que Kevin Durant no tiene ningún tipo de responsabilidad, mucho más allá que simplemente estar animando desde el banquillo. Es decir, no ha jugado ni un solo minuto, no ha debutado con Brooklyn Nets y no tiene ningún tipo de responsabilidad en los logros que ha tenido este año Brooklyn Nets. Y cuando digo logros me refiero a la clasificación para los playoffs de este mismo año. Al final Kevin Durant no ha hecho nada y sin hacer nada se ha llevado $1 millón. Esta es la noticia que al principio decía que es lo que me ha hecho hacer este vídeo. Realmente con todo esto, si lo metemos todo en un saco, me da que pensar y realmente vamos, no creo que me equivoque, pero repito, a lo mejor Kevin Durant, Kyrie Irving me callan la boca, al igual que Brooklyn Nets, etcétera, pero realmente me cuesta digerir y me cuesta pensar que estos Brooklyn Nets con esta
esta manera de hacer las cosas, de al final dejar la franquicia en manos de Kevin Durant y Kyrie Irving y que ellos hagan y que ellos quiten, pongan y al final pues bueno, gestionen el equipo, me cuesta pensar que de esta manera Brooklyn va a conseguir el tan ansiado anillo. O sea, me cuesta mucho, porque realmente han pasado de tener un gran entrenador que primaba el equipo por encima de las individualidades, era un gran desarrollador de jóvenes como Levert, como Dinwiddie, como Harris, etcétera. Es decir, Kenny Atkinson lo hizo muy bien, con peor plantilla metió a los Brooklyn Nets en playoffs y jugó muy bien, recuperó, vimos la mejor versión de D'Angelo Russell prácticamente, la mejor versión la hemos visto con Kenny Atkinson, o sea, fue espectacular, y con mejor equipo, con Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kevin Durant, ha sido llegar estos jugadores, aparte de otras muchas cosas, pero ha sido prácticamente llegar estos tres jugadores y parece como que esta temporada el proyecto de Brooklyn Nets como que se ha erosionado un poco, no digo en su totalidad, pero sí que es verdad que han contagiado a los jugadores jóvenes. Ahora los jugadores jóvenes como Dinwiddie, etcétera, quieren pues más responsabilidades, más minutos simplemente por tener el nombre que tienen, no por los méritos que hagan en cancha, y realmente esto me hace ser totalmente negativo, porque esto me lleva a lo que os he dicho antes. Al final el entrenador que se está barajando para Brooklyn Nets, uno de los grandes favoritos es Tyronn Lue, es porque les gusta a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Es decir, el entrenador que vaya a poner Brooklyn debe de ser del agrado de Kyrie y de Kevin Durant. ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos visto en The Last Dance. Cuando se forjan esos Chicago Bulls ganadores, sí que es verdad que al principio tienen algún que otro entrenador que, bueno, pues sí que va bien Chicago, pero no termina de cuajar del todo, no terminan de dar un paso hacia adelante que necesitaban como para consolidarse como uno de los aspirantes al título. Los Chicago Bulls, por ejemplo, tenían a Doc Collins hasta que finalmente la gerencia toma la decisión de meter a Phil Jackson como head coach de los Chicago Bulls. Esto al principio a los jugadores no les gusta mucho porque Doc Collins era un entrenador muy querido, pero realmente Phil Jackson se hace con el vestuario, poco a poco ven los jugadores que obtienen los resultados, que el equipo funciona, que el equipo juega bien, hasta que cambian prácticamente. De no gustarles la idea de cambio entre Doc Collins y Phil Jackson a que prácticamente Phil Jackson sea intocable en el equipo. Pero esto es un cambio que Chicago hizo por la gerencia, es decir, la decisión la tomó la gerencia, no la tomaron pensando en si a Jordan, si a Pippen le va a gustar, cómo se lo tomarán. A ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Cuál es tu opinión? Es decir, yo creo que sí que tiene que haber entre la gerencia, los jugadores, entrenador, cierta comunicación, obviamente, porque si tú tomas las decisiones de manera repentina, como a ti te dan la gana, sin contar con nadie, pues obviamente, aparte de que vas a crear un malestar, eso está mal. Pero sí que es verdad que tú no puedes estar pensando totalmente en les va a gustar, no les va a gustar, si tomo esta decisión se van a molestar conmigo, y si se van a molestar a lo mejor me van a pedir un trade, ¿qué va a pasar? Entonces ya al final vas condicionado en todas tus decisiones, vas muy condicionado, y esto al final es lo que propicia que el equipo esté en manos de un grupo de jugadores, y para mí esa es la situación de Brooklyn Nets hoy en día. Brooklyn ahora mismo es una franquicia en manos de Kyrie Irving y de Kevin Durant, y lo que digan ellos va a misa, y si no va a misa realmente ya hay problemas, y Brooklyn yo creo que sabe perfectamente que como haya problemas, Kyrie Irving es capaz de pedir un traspaso o prácticamente de irse, y Kevin Durant prácticamente lo mismo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros. Repito, esto es una predicción mía basada en mi opinión y en lo que yo he visto en estos últimos meses y en esta temporada por parte de Kyrie, por parte de KD y por parte de Brooklyn Nets. Vosotros a lo mejor opináis totalmente lo contrario, creéis que, bueno, pues en los próximos años Brooklyn va a ganar 6, 7 anillos. Si es así, ponérmelo en los comentarios. Si estáis de acuerdo conmigo, también. Y nada más, si os ha gustado, darle like, suscribiros, y os veo mañana con las predicciones de los playoffs de la NBA, con ese Portland Lakers, con Milwaukee Orlando, OKC Thunder contra Houston Rockets. Todas las predicciones de todas las series la vais a tener mañana en un vídeo. Dicho esto, ahora sí, nos vemos mañana con más. Adiós.